En pocos capítulos vemos los grandes avances de David. Había dado pasos muy importantes para consolidarse en el reino que ahora Dios le había dado. Y en este capítulo vemos un resumen de las conquistas que él hace en distintas naciones que tenía alrededor de la nación. El verso 1 dice que sometió a los filisteos, que habían sido pues un gran dolor de cabeza para Israel desde la época de Sansón, Elí, Samuel y Saúl. Ellos estaban al oeste de la nación. Derrotó también a los de Moab, dice el verso 2. Ellos eran descendientes de Lot y que también habían causado problemas desde la época de los jueces. Ellos estaban al sur del país junto con los amonitas y los amalecitas que vivían un poco más distantes ahí al sur. Asimismo dice el verso 3 que David derrotó también a Hadad Eser, hijo de Rehob, rey de Soba. Este era un pequeño reino al nordeste, allá en Damasco, en el norte, capital de Siria. Los sirios se metieron para defenderlos, pero David los derrotó y puso una guarnición de soldados israelitas en Siria para dominar a ese país norteño. Cuando regresó de derrotar a los sirios, dice el verso 13 que también David destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Los edomitas eran descendientes de Esaú, también estaban en el sur cerca de Amón y Moab. David puso una guarnición también allí y los sometió. Así que vemos que desde el sur hasta el norte David y su ejército sometieron por completo a todas esas naciones. Y la pregunta es, ¿cómo fue posible que David venciera numerosas batallas exitosamente a diferencia de Saúl, su antecesor? El verso 14 dice, Jehová daba la victoria a David por donde quiera que iba. Es decir, Dios estaba con David y con su ejército y Dios peleaba por ellos y así es como ganaba por ellos. Entonces ahora deberíamos preguntarnos, ¿y por qué Dios peleaba y ganaba por ellos y en este caso no lo hacía con Saúl? Aquí está la diferencia, porque David ganó la primera guerra. La primera guerra no fue contra ningún país, fue contra sí mismo. Su primer enemigo no fue Saúl, fue él mismo. Dice White, la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Mas para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse primero a Dios. Esa es la guerra más dura y difícil. Esa es la guerra que Saúl tristemente no pudo ganar y que por tanto Dios no lo pudo acompañar. Por tanto Dios no pudo darle la victoria como lo hizo con David. Porque David en la soledad y en el retiro de las montañas aprendió a ganar esa lucha con Dios y finalmente venció. Eso fue lo que lo capacitó para gobernar con justicia y someter a las naciones enemigas. Y es la única forma que ahora nosotros también podemos tener para conquistar nuestras batallas del presente. Hermano y hermana, entrégate a Dios, camina con Dios y vence con Dios.